La desaparición de la clase media no es casualidad, es un plan perfectamente orquestado. Las cifras lo gritan a los cuatro vientos. Desde la década de los 70, los salarios se han estancado mientras la productividad se disparaba sin control. Las ganancias corporativas alcanzan máximos históricos, pero la porción del pastel que reciben los trabajadores no deja de encogerse. Esto no es una hipótesis, es pura y dura aritmética. Cada año la inflación roba sigilosamente tu poder adquisitivo y el costo de la vida escala más rápido que tu sueldo. Mientras tanto, el 1% más rico acumula ahora más riqueza que toda la clase media junta. La ecuación económica simplemente ya no cuadra para la gente de a pie. Antes de diseccionar las cifras, tómate un instante para suscribirte. Así ayudas a que más personas comprendan lo que realmente está pasando. Y cuéntame en los comentarios desde qué país nos sigues y qué hora es allí. Vamos a comprobar hasta qué punto este problema es verdaderamente global. La historia comienza con una promesa, la de un sueño. Tras la Segunda Guerra Mundial, las naciones industrializadas forjaron el ideal de la clase media. Una casa, un automóvil, un empleo estable y un colchón de ahorros para el mañana. Entre 1945 y 1973, los salarios reales se duplicaron en buena parte del mundo desarrollado. Un solo sueldo bastaba para mantener a toda una familia. Sin embargo, en la década de los 70 algo se rompió. El dólar se desligó del oro. La inflación empezó a escalar y los avances en productividad dejaron de traducirse en mejores salarios. En Estados Unidos, desde 1973 hasta hoy, la productividad de los trabajadores se ha disparado más de un 250%, pero su compensación por hora apenas ha crecido un 15%. Este cambio no fue casual. Los gobiernos y las grandes corporaciones rediseñaron los circuitos por los que fluye el valor en la economía. Los beneficios dejaron de repartirse con los trabajadores y se desviaron masivamente hacia los accionistas. Los sueldos de los directivos se dispararon. En 1965, un consejero delegado medio ganaba unas 20 veces más que un empleado medio. Hoy, esa cifra supera las 350 veces. Esto no es el capitalismo funcionando, es un sistema de extracción disfrazado de crecimiento. Y ahora, añadamos la capa de la deuda. Tarjetas de crédito, préstamos para coches, créditos estudiantiles, hipotecas. La clase media no perdió su estilo de vida de la noche a la mañana, lo hipotecó. El sistema hizo a los consumidores dependientes del crédito, mientras les decía que eran libres. La inflación ha ido agravando el problema en silencio durante los últimos 50 años. El precio de lo esencial, la vivienda, la sanidad, la educación, se ha disparado mucho más rápido de lo que reflejan las estadísticas oficiales. Una carrera universitaria que costaba $1.000 en 1970, hoy supera los 20.000 anuales. Los impuestos también tienen su parte de culpa. El tipo marginal máximo en los años 50 superaba el 90%. Hoy es del 37%, pero los eficaces resquicios legales lo reducen mucho más para los más acaudalados. El resultado es que la carga fiscal se ha desplazado hacia abajo. Los gravámenes sobre la nómina, los impuestos al consumo y el impuesto oculto de la inflación golpean con más fuerza al trabajador común. Los ricos obtienen sus ingresos de plusvalías, dividendos y recompra de acciones, que se gravan menos que los salarios. El sistema, matemáticamente, canaliza la riqueza hacia arriba. El precio del dinero, los tipos de interés, son los que marcan quién sale ganando en esta carrera. Cuando el crédito es barato, los más adinerados pueden pedir préstamos a bajo coste para apoderarse de activos, acciones, inmuebles, participaciones privadas. Esos bienes se revalorizan y generan más fortuna, pero cuando las tasas suben, como está ocurriendo ahora, es la clase media la que se ahoga. Las hipotecas se encarecen, el interés de las tarjetas de crédito alcanza el 25%. La deuda que antes sostenía a las familias ahora las aplasta. La automatización y la globalización añadieron otra capa de presión. Las empresas trasladaron puestos de trabajo a países con sueldos más bajos y sustituyeron empleados locales por máquinas. Los beneficios fueron a parar a los inversores. Los costes los absorbieron los asalariados. Un operario de fábrica que antes ganaba $30 la hora fue reemplazado por un robot o por un trabajador en el extranjero que cobra 3. El resultado fue una deflación en los salarios, pero una inflación en todo lo demás. El último engranaje es la inflación de activos. La clase media ahorra en efectivo, los ricos ahorran en activos. Desde 2008, los bancos centrales han inyectado más de $30 billones en la economía global. Ese dinero no fue a parar a los salarios ni a los pequeños negocios. Se dirigió a la bolsa, al mercado inmobiliario y a los bonos,
activos que poseen, casi en su totalidad, los más acaudalados. El 10% más rico de los hogares controla ahora el 89% de las acciones en Estados Unidos. La clase media apenas retiene un 6%. Así que cuando los precios de los activos se disparan, los ricos multiplican su fortuna por miles de millones, mientras la clase media lucha por pagar el alquiler. Esto no es una teoría conspiratoria, es el resultado inevitable de una desigualdad que se retroalimenta. El sistema premia al capital y castiga al trabajo. Mientras esa ecuación se mantenga, la clase media no puede expandirse, solo menguar. Cada nómina que cobras, cada impuesto que pagas, cada interés que asumes, alimenta esta misma estructura. Las cifras no engañan. Desde 1971 hasta hoy, la porción de la renta nacional que recibe el 60% de la población con ingresos medios se ha desplomado, pasando del 62% al 42%. La parte del 1% más rico se ha duplicado. El ingreso mediano de los hogares, ajustado a la inflación, apenas se ha movido en 50 años, mientras el coste de la vida se ha multiplicado casi por 3. Matemáticamente, la clase media se está fracturando en dos bandos, los que poseen activos y los que los alquilan. Entonces, ¿qué viene después? Algunos economistas sostienen que este ciclo se romperá cuando se alcance la saturación de deuda, cuando los hogares ya no puedan pedir ni un crédito más. Otros creen que terminará con la degradación de la moneda, mientras los gobiernos imprimen billetes sin freno para cubrir sus obligaciones. Sea como sea, los números son tozudos. El sistema actual es insostenible. Esto es solo el prólogo de la historia. ¿Crees que la clase media podrá recuperarse? ¿O estamos asistiendo a su fin tal y como la conocíamos? Cuéntamelo en los comentarios. Los leo todos. La clase media no se evaporó en un día. Fue un desgaste calculado, lento, que se ocultó tras el lenguaje financiero, los cambios de política y la distracción del consumidor. Los gobiernos prometieron que tener una casa, invertir en bolsa y las cuentas de jubilación serían el escudo de la seguridad. Pero en la práctica, esos mismos sistemas convirtieron a la gente común en garantía colateral para una economía basada en la deuda. Si rascas bajo las cifras, descubres que las herramientas diseñadas para crear riqueza ahora sirven para extraerla. Mira el mercado inmobiliario. Durante décadas se vendió como la piedra angular de la fortuna de la clase media. Pero los mercados de vivienda ya no tratan sobre hogares, tratan sobre activos. En 1980, una casa promedio costaba 3 veces el ingreso mediano. Hoy supera las 7 veces. Los salarios no subieron, el crédito sí. Las hipotecas se estiraron de plazos de 20 años a 30 años, luego a tasas variables y préstamos de solo interés. Los bancos aprendieron a sacar más provecho de la deuda que de la asequibilidad. Y cuando los precios de la vivienda suben, la vida no mejora para los nuevos compradores. Los atrapa en décadas de pagos. El sueño americano se convirtió en silencio, en un contrato financiero de 30 años. La realidad es que el mercado de valores se convirtió en un espejismo. Tras el colapso de 2008, los bancos centrales inundaron el sistema con billones a través de la flexibilización cuantitativa. Esa liquidez desbocada infló los precios de los activos hasta niveles estratosféricos. El índice S&P 500 se triplicó en valor entre 2009 y 2021. Pero la pregunta clave es ¿quién se llevó el botín? El 10% más rico de los estadounidenses posee casi el 90% de las acciones. Para el resto de la población, los planes de pensiones y los fondos 401 apenas logran mantenerse a flote frente a la inflación. El llamado efecto riqueza es una ilusión colectiva. Cuando los mercados se desploman, los trabajadores ordinarios ven evaporarse sus ahorros para la jubilación, mientras los multimillonarios aprovechan para comprar activos a precio de saldo. Este torrente de capital barato transformó por completo el comportamiento corporativo. Las empresas abandonaron la reinversión en sus empleados y en innovación a largo plazo. En su lugar, centraron toda su estrategia en la recompra de acciones, un mecanismo para inflar artificialmente el precio de sus propias acciones. Solo en 2022, las corporaciones estadounidenses destinaron más de 900.000 millones de dólares a estas operaciones. Mientras tanto, el salario medio apenas subió un 4%. La ecuación es descarnada y no miente. Cada dólar que impulsa el valor en bolsa es un dólar que no se invierte en la fuerza laboral. La riqueza real ya no se mide en el poder adquisitivo de las personas. Se mide únicamente en la capitalización bursátil de las empresas. La promesa de la tecnología era equilibrar las oportunidades, pero su verdadero efecto ha sido profundizar la desigualdad.
El trabajo estable ha sido devorado por la economía de los encargos esporádicos. Lo que ahora predomina son contratos sin seguridad alguna, sin beneficios, sin futuro. Si calculas los costes, el conductor promedio de Uber o el repartidor de DoorDash acaba ganando menos que el salario mínimo. Las plataformas los bautizan como socios independientes, una etiqueta hueca que esconde la cruda realidad. Cero poder de negociación, cero pensión, cero protección. La economía digital ha transformado el esfuerzo humano en un insumo desechable. El trabajador ya no es más que una variable dentro de un algoritmo, un simple número en una ecuación de rentabilidad. Antes, la educación era el ascensor social por excelencia. Hoy se ha convertido en un lastre de deuda asfixiante. Solo en Estados Unidos, el montante de los préstamos estudiantiles supera el $1.700.000 millones. Desde la década de los 80, la matrícula universitaria se ha disparado más de un 400%, un ritmo que ha dejado muy atrás el crecimiento de los salarios. A toda una generación se le vendió la idea: obtén un título para progresar. El resultado fue que se incorporaron al mercado laboral ya completamente hundidos. La cruel paradoja es que muchos de esos diplomas ya ni siquiera garantizan un empleo bien remunerado. La inflación de credenciales es una trampa perfecta. Ahora necesitas más formación que tus padres, solo para conseguir el mismo nivel de ingresos que ellos alcanzaron con mucho menos. La sanidad baila al mismo ritmo. Los costes se han disparado mientras los resultados reales apenas avanzan. En 1980, el gasto sanitario en Estados Unidos rondaba el 9% del PIB. Hoy se ha duplicado hasta el 18%. Las familias pagan más y reciben menos, primas más altas, deducibles que se inflan y una cobertura que se encoge. El sistema ha logrado convertir la enfermedad en un negocio redondo. Los hogares de clase media destinan casi el 20% de sus ingresos a todo lo relacionado con la salud. Y eso es una bomba de relojería. Todas estas presiones confluyen en una sola realidad demoledora. La clase media ha perdido el control sobre su propio futuro. Las tasas de ahorro rozan mínimos históricos. Casi el 60% de los estadounidenses vive al día sin margen. Y el patrón se repite, incluso en Europa y Asia. Salarios estancados, coste de la vida en ascenso e inflación de activos. La balanza matemática de la economía se ha inclinado tanto hacia el capital que el trabajo se ha convertido en una fuerza secundaria. La carga psicológica es brutal. La ansiedad, el agotamiento y la inseguridad financiera son la nueva identidad de la clase media. Los estudios revelan que más del 70% de los adultos se sienten atrapados por el dinero. Trabajan más duro, durante más horas, y sin embargo retroceden mientras la automatización avanza sin piedad, amenazando incluso a los profesionales cualificados con la obsolescencia. La inteligencia artificial, que prometía ser una herramienta de productividad, se ha convertido en un arma para recortar costes. Cada algoritmo nuevo significa un sueldo menos. Lo verdaderamente peligroso de este ciclo es su invisibilidad en el día a día. La mayoría aún cree que su situación es la media, sin percibir que el significado de clase media ha cambiado de forma radical. En 1971, un solo salario bastaba para mantener una familia, comprar una casa y ahorrar para la jubilación. Hoy, hogares con 2 ingresos libran una batalla constante para pagar a la vez el alquiler, la guardería y la sanidad. Los números no cuadran, y ningún consejo de ahorro doméstico puede arreglar un desequilibrio que es estructural. Entonces, ¿qué motor impulsa esta realidad? La clave está en el corazón mismo del sistema monetario moderno. Desde que se abandonó el patrón oro, crear dinero se ha convertido en sinónimo de crear deuda. Cada billete, cada unidad digital, nace como una obligación, un pasivo que es prestado a la existencia por gobiernos, corporaciones o ciudadanos. Para que la economía crezca, la deuda debe expandirse sin cesar. Pero los salarios no avanzan al mismo ritmo, lo que significa que la deuda se acumula más rápido que los ingresos. El resultado es inevitable: inflación perpetua y un poder adquisitivo que se encoge sin piedad. El dólar promedio hoy compra un 85% menos que en 1970. Y en este escenario, los bancos centrales persiguen una inflación controlada para estimular el gasto. Pero lo que ellos llaman una inflación del 2% es, en realidad, un impuesto silencioso sobre el ahorro. A ese ritmo, el valor de tu dinero se reduce a la mitad cada 35 años. Los ricos esquivan este gravamen poseyendo activos que se inflan en valor. La clase media no puede, porque sus ingresos apenas cubren los gastos corrientes. Con el tiempo, la inflación actúa como un mecanismo de transferencia sigiloso,
desplazando riqueza desde los ahorradores hacia los poseedores de activos. Este es el esquema fundamental del capitalismo actual, crecimiento impulsado por el crédito, un sistema que premia a quienes se atreven a asumir riesgos con dinero ajeno y castiga a los que viven con lo que tienen. Cuanta más deuda puedas apalancar, más puertas se abren hacia la expansión, mientras la clase media, incapaz o reacia a jugar esa partida, se queda rezagada en la carrera. Pero las implicaciones van más allá. Cuando la desigualdad cruza cierto límite, las sociedades empiezan a resquebrajarse. La historia es un eco constante de esta realidad. Desde la caída de la República Romana hasta los levantamientos del siglo XVIII, al desvanecerse el núcleo económico que da equilibrio, la polarización ocupa su lugar. La política se radicaliza, la confianza social se desmorona y las instituciones pierden toda autoridad. Las cifras ya están enviando esa misma señal de alarma. La confianza en el gobierno y los medios en Estados Unidos se ha desplomado, cayendo por debajo del 25%. La desesperación económica está alimentando disturbios civiles y movimientos populistas que crecen como respuesta. Si la ecuación sigue su curso, la próxima generación no conocerá una clase media en el sentido tradicional. Verá surgir dos bandos bien definidos. Por un lado, los dueños de los activos y los propietarios, y por el otro, los que viven de un salario y los inquilinos. Es el mismo patrón que una vez rigió los sistemas feudales y que ahora resurge en silencio, camuflado bajo la bandera del progreso. Pero antes de adentrarnos en el desenlace de esta historia, detente un momento. Mira tu propia situación. ¿Qué parte de tus ingresos se esfuma en intereses, en impuestos, en el alquiler? ¿Cuánto logras conservar realmente? Ahí reside la verdadera medida de tu libertad económica. No se trata de cuánto ganas, sino de cuánto consigues que se quede en tu bolsillo. Imaginemos un mañana donde esta tendencia se consolida, donde la brecha se ensancha y la clase media se convierte en una reliquia del pasado. ¿Qué sucede entonces? La economía pierde su estabilidad. Esa clase media no es solo una etiqueta social, es el motor mismo del consumo, de la productividad, de la innovación. Sin ella, el capitalismo se tambalea, la demanda se debilita, el descontento político crece y las burbujas financieras se convierten en el único artificio para simular crecimiento. Pero las burbujas siempre estallan, y cuando lo hacen, el impacto siempre golpea al mismo grupo, una y otra vez, a quienes menos pueden soportarlo. Aquí reside la paradoja. El sistema necesita a la clase media para sobrevivir, pero su diseño actual la desintegra. Los gobiernos reaccionan ante las crisis, las recesiones, las pandemias, las guerras, inyectando dinero que mantiene la economía a flote a corto plazo, pero que ahonda la desigualdad con el tiempo. Cada ronda de estímulo fluye primero hacia los mercados financieros y luego gotea hacia los consumidores a través de precios más altos. Eso no es un estímulo, es una redistribución encubierta. Pongamos el foco en el ejemplo más reciente. Cuando la pandemia azotó el mundo en 2020, los gobiernos inyectaron más de 20 billones de dólares en sus economías. Los mercados bursátiles se dispararon, los bienes de lujo vivieron un auténtico boom, y los multimillonarios sumaron más de 5 billones a su patrimonio neto. Mientras tanto, las pequeñas empresas cerraban a un ritmo récord, los salarios se estancaban y la inflación alcanzaba máximos de 40 años. Se dijo a la clase media que se la estaba ayudando, pero su poder adquisitivo se desplomó. Para 2023, una familia promedio pagaba un 25% más por la misma compra y los mismos servicios básicos que solo 2 años antes. Pero la inflación no es un fenómeno aleatorio, es una certeza matemática en un sistema basado en la deuda. Cada dólar creado debe devolverse con intereses, lo que significa que la deuda total siempre supera la oferta monetaria. Para pagar esa deuda se debe crear nuevo dinero, lo que reduce el valor del dinero existente. Es una cinta de correr que nunca se detiene. Los más cercanos a la creación de dinero, los bancos, las grandes corporaciones, los gestores de activos, se enriquecen. Los más alejados de ella, los asalariados, se empobrecen. Se conoce como el efecto Cantillon, un fenómeno que lleva el nombre de un economista del siglo XVIII que fue el primero en describirlo. Cuando el dinero nuevo entra en el sistema, no se reparte de manera justa. Los primeros en recibirlo, que suelen ser los gobiernos y las grandes entidades financieras, lo gastan antes de que los precios se disparen. Para cuando ese dinero llega al ciudadano de a pie, la inflación ya ha hecho su trabajo y lo ha devaluado. Es un mecanismo de transferencia de riqueza oculto dentro de la política monetaria. Y esta es la razón matemática por la que la clase media está condenada en el sistema actual,
porque las reglas están escritas para favorecer al capital, no al trabajo. Los ricos no trabajan por dinero, poseen activos que lo multiplican. Los pobres y la clase media intercambian su tiempo por un salario que se deprecia. En 1970, un solo sueldo podía pagar una casa, un coche y mantener a 2 hijos. Hoy, 2 ingresos apenas cubren lo esencial. Y sin embargo, la productividad se ha más que duplicado desde entonces. Entonces, ¿a dónde ha ido a parar todo ese valor? Directamente hacia arriba en la escalera, convertido en beneficios corporativos, bonos para ejecutivos y dividendos para los accionistas. Para comprender el punto exacto en el que nos encontramos, es necesario desentrañar cómo se reescribió por completo el relato económico durante el último siglo. Tras la Segunda Guerra Mundial, el keynesianismo era el dogma incuestionable. Los gobiernos tenían el deber de gestionar la demanda, impulsar el crecimiento y blindar el empleo. Pero todo se quebró en los años 80, con el ascenso imparable del neoliberalismo. Nos vendieron la idea de un mercado infalible, capaz de autocorregirse. La desregulación, las privatizaciones y la globalización se convirtieron en el nuevo evangelio. Los impuestos para los más ricos se desplomaron, los sindicatos perdieron su fuerza y las redes de protección pública comenzaron a deshilacharse. Durante un tiempo la ilusión funcionó. El crédito barato, las importaciones a bajo coste y el avance tecnológico crearon una burbuja de confort. Pero bajo esa apariencia de prosperidad, la base se estaba pudriendo. La clase media, adormecida por el acceso fácil a la deuda, no percibió que estaba financiando su propia decadencia. La tarjeta de crédito se transformó en un salvavidas y al mismo tiempo en la trampa perfecta. Para 2025, la deuda de los hogares estadounidenses ya había superado los 18 billones de dólares, una cifra que supera incluso el Producto Interno Bruto de toda China. El ciudadano medio de ese país arrastra un pasivo combinado que supera los 100.000 dólares, entre hipotecas, préstamos para el coche y saldos en sus tarjetas. La apariencia de prosperidad no se sostiene con ingresos reales, sino con apalancamiento. Puedes seguir costeando ese estilo de vida siempre y cuando no pares de pedir prestado. Pero eso no es riqueza, es sumisión. Y esta dependencia es completamente estratégica. Una población endeudada es una población bajo control. Si debes, obedeces. Sigues trabajando, sigues pagando, sigues esperando. Estás demasiado ocupado gestionando facturas como para cuestionar el sistema. Ahí reside la silenciosa genialidad de las finanzas modernas. Reemplazan las cadenas con líneas de crédito. La clase media no se da cuenta de que está atrapada, porque su prisión tiene el aspecto de la libertad. El propio sistema premia esta conducta. Las puntuaciones de crédito, las aprobaciones de préstamos y la elegibilidad para una hipoteca se exhiben como medallas de responsabilidad, pero en realidad son métricas de obediencia, una calificación de lo fielmente que alimentas la máquina. Quienes se niegan a participar son castigados. Intenta vivir hoy sin una tarjeta de crédito o un préstamo y serás inmediatamente marginado. Sin embargo, existe un punto de ruptura. Cuando la desigualdad se ensancha demasiado, el sistema se vuelve insostenible. Los economistas lo denominan la trampa de la desigualdad. Una vez que la concentración de riqueza supera cierto umbral, la movilidad económica se desploma. Los más ricos emplean su influencia para moldear las leyes, suprimir la competencia y monopolizar las oportunidades. Esto no es una teoría conspirativa, es un bucle de retroalimentación. Cuanto más riqueza controlas, más fácil resulta controlar el sistema que la genera. Ya estamos en ese punto. El 1% más rico acumula más riqueza que el 90% de la población junta. Y cuando eso sucede, la propia democracia empieza a desmoronarse. Porque el dinero no solo compra activos, compra influencia. Las políticas dejan de reflejar la voluntad de la gente para reflejar los intereses de los grandes donantes y las corporaciones. La clase media se vuelve políticamente invisible. Sin embargo, a pesar de todo, aún hay un camino por delante, pero comienza con la concienciación. Comprender la ecuación es el primer paso para escapar de ella. Eso implica reconocer que la verdadera riqueza no es tu salario, es tu autonomía. Es la capacidad de controlar tu tiempo, tus deudas y tus decisiones. El sistema prospera gracias a la dependencia financiera. Liberarse significa reprogramar por completo cómo piensas sobre el dinero. Olvida la obsesión por el salario y fija tu mirada en lo que realmente importa, la propiedad. Participaciones, aunque sean mínimas, en negocios, en activos digitales, en bienes inmuebles, son la semilla que con el tiempo puede crecer de forma exponencial. Debes dominar el idioma del dinero porque es el único lenguaje universal del poder. La inflación, los tipos de interés, el apalancamiento,
No son meros conceptos económicos, son mecanismos de control. Cuanto menos los comprendas, más serás su marioneta. Y al llegar al final de este análisis, recuerda, la desaparición de la clase media no es un destino ineludible. Es una ecuación, y las ecuaciones se pueden reescribir. La incógnita es si la sociedad lo hará de forma colectiva, o si cada individuo tendrá que adaptarse en solitario. La historia nos enseña que cuando la desigualdad alcanza una masa crítica, el cambio llega, ya sea mediante reformas o mediante colapso. Y si quieres intuir hacia dónde nos dirigimos, sigue los números, porque los números nunca mienten.